dice sea f de x igual a e a la x cuadrado menos a por x, hallar a sabiendo que la f, en la función, tiene un extremo relativo en x igual a 3. Después dice hallar, para ese valor de a, ¿no? Hallar los intervalos de crecimiento máximos y mínimos. Bueno, ¿cómo se encaraban los estudios de funciones para poder saber los intervalos de crecimiento y qué es un extremo relativo? Todo esto se encaraba utilizando las derivadas. Un extremo relativo es el punto en el cual la derivada vale 0. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es derivar esta función. F de x es igual a e a la x cuadrado menos ax. Si yo derivo esto, f de x', queda la derivada de una exponencial es exactamente la misma función, y por regla de la cadena tengo que multiplicar por la derivada de lo de arriba, por la derivada de x cuadrado menos ax. La derivada de x cuadrado menos ax es 2x menos a. Entonces, mi función derivada es esta función que está acá. Y a mí en particular me dicen que en el punto x igual a 3 tiene un extremo. Eso quiere decir que, un extremo relativo, eso quiere decir que la derivada, esta derivada da 0 en x igual a 3. Entonces yo podría hacer f de 3 es igual a e a la 3 al cuadrado menos a por 3 por 2 por 3 menos a. Y yo sé que esto va a dar 0. ¿Por qué se queda 0? Y bueno, porque me están diciendo como dato que es un extremo relativo. Entonces yo hago acá, bueno, lo puedo prolijar un poco, puedo hacer algunas cuentas. Esto me queda 9 menos 3 por a. Todo esto, 6 menos a, es igual a 0. Y a mí me piden, digamos, yo tengo que averiguar cuál es el valor de a. Esto me da un dato muy importante porque yo, sabiendo que esta multiplicación es igual a 0, yo podría determinar cuál es el valor de a. ¿Por qué? Porque si esta multiplicación es 0, eso quiere decir que o este factor es 0 o este factor es 0. Ahora bien, este factor de acá nunca va a ser 0, no vale 0, ya que es una exponencial. Las exponenciales que no tienen un término independiente no valen 0, nunca llegan a 0. ¿Se acuerdan que las gráficas de las exponenciales, si era creciente era así, con la asíntota horizontal 0, y si era decreciente era así, también, bueno, acá mal, la asíntota horizontal también es 0, excepto que tenga algún término independiente. Por ejemplo, si yo tengo e a la x más 3, bueno, esta sí va a tener, esta función f, sí va a tener un 0. ¿Por qué? Porque está desplazado, bueno, esta en particular, el más 3 no, vamos a hacer así, menos 3, sí va a tener un 0. ¿Por qué? Porque el gráfico está desplazado para abajo. Entonces en algún momento, esto va a ser menos 3, en algún momento la función, como la asíntota es 3, es menos 3, en algún momento va a tener que cortar al eje x. Se podría despejar. Pero bueno, no es mi caso, así que el caso que nos dieron a nosotros es más fácil, por suerte. No hay que despejarlo, ya que esto, como no tiene un término independiente, nunca vale 0. Así que de estos dos factores, este nunca va a ser 0. El que va a tener que ser 0, sí o sí, y la única opción que tenemos, es que 6 menos a sea 0. Entonces eso quiere decir que a es igual a 6. ¿Sí? Ya ahí encontramos a. Increíblemente ya está. Ya encontramos a, ya tenemos la función completa. ¿Cómo hicimos? Bueno, nos dicen que en el punto x igual a 3, la función tiene un extremo relativo, entonces yo sé que la derivada va a valer 0 en ese punto. Yo reemplazo el 3 y eso me tiene una condición de que alguno de estos dos factores tiene que ser 0. Y bueno, deduzco que el que tiene que ser 0 es este de acá. O sea, 6 menos a tiene que ser 0, o sea, a vale 6. Ahora sí, con esa función, esta función derivada, en realidad, a donde yo veo una a, voy a tener que poner un 6. Entonces vamos a escribirla acá, un poco más prolijo. F de x igual a e a la x cuadrado menos 6x, y esto es 2x menos 6. ¿Sí? Esta es la función derivada. Bueno, esta es la expresión derivada de la función derivada, como decía, y para saber si la función crece o decrece, lo que voy a hacer es analizar si la función derivada es positiva, entonces la función crece, o si la función derivada es negativa, entonces la función decrece.
para ver si es positiva o negativa, hago lo mismo que hago siempre. Primero saco los ceros de la función y después divido el intervalo para ver cuándo es positivo y cuándo es negativo. ¿Cuáles son los ceros de esta función? Bueno, la función esta va a valer 0 solamente, digamos, puede ser cuando esto vale 0 o cuando esto de acá vale 0. Ahora, si analizamos, la primera expresión es una exponencial. Nunca valen 0, por lo que habíamos analizado antes. Esta clase de exponenciales no valen 0 nunca. Así que por este lado no va a ser. Va a ser cuando 2x menos 6 valga 0. Entonces, 2x es igual a 6, x es igual a 3. Cuando x es igual a 3, entonces esta función derivada va a valer 0. Entonces lo que voy a tener que ver es qué pasa del lado izquierdo del 3 y qué pasa del lado derecho del 3. Muy bien, del lado izquierdo, o sea, tomo un número muy negativo. Si tomo un número negativo, esto, como dijimos, siempre va a ser positivo. Entonces acá lo que va a pasar es, este es positivo y este va a ser negativo. Más por menos es menos. Y después, si tomo un número muy positivo, por ejemplo, puedo irme para el lado de los infinitos, esto también siempre va a ser positivo y este también va a ser positivo. Más por más, más. Eso quiere decir que de un lado del 3 es negativa y del otro lado del 3 es positiva. Entonces, podemos decir que la función crece cuando la función es positiva. O sea, crece desde el 3 al más infinito. Y decrece desde el menos infinito hasta el 3. Y justo en el 3, como habíamos determinado ya antes, tiene o un máximo o un mínimo. Lo que hay que ver es qué es lo que tendrá. Porque nos preguntan máximos y mínimos. Bueno, si uno puede hacer un gráfico muy aproximado, si esta función acá decrece, digamos es negativa, entonces la función va a decrecer, llega acá al punto 3 en el x igual a 3, que vale 0 la derivada, y después la derivada es positiva, con lo cual la función crece. Si la función lo que está haciendo es bajar por izquierda y después sube, lo que tiene en x igual a 3 es un máximo. ¿Sí? También se puede hacer por el criterio de la derivada segunda, se puede derivar dos veces esto, y si la derivada mayor o menor a 0, uno puede determinar si es un máximo o un mínimo. ¿Sí? En particular, digamos, si las derivadas segundas dan negativas, es un máximo. Y si las derivadas segundas dan positivas, este es un valor mínimo. Se lo puede hacer de dos maneras, analizándolo así o haciendo el criterio de la derivada segunda. De cualquier forma, digamos, con este método, acá ya estaría resuelto el ejercicio. Acá tenemos la expresión, digamos, de la función. La función, habíamos dicho que era f de x igual a x cuadrado menos 3. No, ¿cuánto valía a? A valía 6, menos 6, x, esta es la función, es el punto A, y el punto B me pregunta si cuándo crece, cuándo decrece y dónde están los máximos y los mínimos. Así que bueno, esto sería el análisis de este ejercicio.